La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy bien, buenas noches a todos nuestros queridos escuchas. Como cada martes estamos aquí en nuestro programa de radio de la Fundación Mami Nena, en el programa de Familia en Familia con Mami Nena. Hoy está un servidor, Ramón de la Rosa, que tenía un par de semanas que no hablaba con ustedes. Y nos acompaña el día de hoy nuestro querido ya compañero fijo, Manuel Amado. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Hola, mi hermano Ramón, bendiciones. Muy bien, muy contento como siempre de poder compartir con ustedes. Para mí es un honor, de verdad que sí. Muchísimas gracias siempre por tu colaboración. Vamos, como siempre, Manuel, a ponernos en la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder que este programa no sea de nosotros, sino que sea de Él y que Él sea el que haga lo que Él quiera con nosotros a través de nuestra voz. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos antes que nada el tener la dicha de estar vivos. Gracias, Señor, por utilizarnos como herramienta, como instrumento tuyo para llevar tu mensaje a través de los medios para tantas personas que nos escuchan. Gracias, Señor, por aquellos que están ahí, siempre fieles a nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das cada día, por nuestra familia, por tener alimentos sobre nuestra mesa, por tener medicina, por tener salud. Te pedimos, Señor, por tantas personas enfermas, especialmente por aquellas del coronavirus. Te pedimos por las personas que quedamos aquí sufriendo por aquellos que se han marchado. Te pedimos, Señor, para que tú seas el que a través de la voz de Manuel y la mía, lleves el mensaje que tú desees a aquellas personas que están ahí con nosotros. Te pedimos que tú bendigas este programa de radio, bendigas a la Fundación Mami Nena y bendigas a todos sus colaboradores y a toda la familia que nos escuchan. Te lo pedimos cubriéndonos con tu sangre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Amén. Y bueno, Manuel, creo que vamos, como siempre, antes de entrar en nuestro tema, a escuchar nuestra canción de entrada. ¿Quieres saber de lo que eres capaz? Atrévete a hacerlo. Ha pasado el tiempo desde que empezamos. Aquellos que nos esforzamos más, aquí estamos, reunidos en esta celebración, habiendo llegado a un nuevo escalón. No fue fácil arribar a este momento, valió el intento. Hicimos todo lo que había que hacer para situarnos en este nivel. Pon la mirada fija en una meta y aquí está el fruto de la cosecha. Se puede, ¿quién dijo que no? A menos que ignores que existe el reloj. Se puede llegar y este es el momento para comenzar. Tantas veces nos caímos y tantas nos levantamos y siempre hubo alguien dispuesto para extendernos la mano. Cuando te aferras a un sueño, cuando quieres progresar, te van creciendo las alas para que puedas volar. Se puede, ¿quién dijo que no? A menos que ignores que existe el reloj. Se puede llegar y este es el momento para comenzar.
familia por tu país. Se puede, que todos esperamos lo mejor de ti. se puede, Pa' arriba, pa'lante, pa'lante. se puede, Que a ti lo que te espera es demasiado grande. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Se puede. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Muy bien, luego de escuchar esta hermosa canción, vamos a presentar nuestro tema del día de hoy. Un tema que es muy importante. Lo tocamos un poco el año pasado, hace como 4 meses, y volvemos y lo tocamos. ¿Por qué? El tema de hoy es el telestudio. El impacto del telestudio en los niños, en nosotros como padres, lo que nosotros podemos hacer como padres con nuestros hijos. ¿Por qué lo tocamos? Porque yo me he visto con la experiencia, aquí hago como un pequeño paréntesis donde engloba el tema del telestudio. Yo me he topado con padres, vecinos, familiares y demás, que por el mismo tema de la pandemia se han visto con problemas económicos, y muchos me decían, mis hijos están pequeños, el que se pierda un año escolar no les va a afectar, y económicamente hablando yo no puedo. Eso es muy duro, muy, muy duro. Muchos nos quejamos de que, ay, que las clases, que ahora se decayó el internet, mi hija hoy, papi, que la tableta que se apagó, porque ella la bloqueó, entre muchas otras cosas, pero démosle gracias a Dios que nuestros hijos, aunque no sea al 100% para su edad, por lo menos están recibiendo educación. Vamos a empezar por ahí. Sí, Porque de verdad, yo tengo padres con sus niños de la misma edad que mi hija, o quizás un chin más, y no le pueden dar educación ahora mismo. Por temas económicos, por temas de tiempo, laborales, por la razón que sea. Entonces, aunque este tema lo dimos hace como unos 4 meses, queremos volverlo a tocar con otro enfoque quizás un poco diferente, pero ahora. Porque sé que muchos, quizás ahora en enero, sí van a empezar nuevamente con su clase virtuales. sí. La verdad que yo deseo, tanto en nuestro país como a nivel mundial, nuestros hijos, los niños, que son el futuro de la sociedad, no dejen de recibir la educación que tanto necesitan. Sí. Manuel, Así es, de verdad qué bueno, Ramón, que tú empezaste el programa justamente tocando la importancia que tiene la educación. Nosotros somos dichosos que a pesar de esta lamentable realidad que estamos viviendo, pues podríamos decir que tanto en el sector público como en el sector privado de la educación escolar se ha tratado en la mayoría de los centros educativos de continuar el año escolar, porque no es así en algunos casos, en algunos países se ha decidido iniciar después, y pues nada, así como muy bien decías, algunos padres tomaron la decisión de no iniciar el año escolar en el mes de septiembre, y pues ahora en enero piensan hacerlo, y qué bueno, ojalá que así sea. Bien sabemos, para partir de sobre ese mismo punto de la importancia de la educación, que esta por sí misma es uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de los derechos universales del niño. No estamos hablando únicamente de la educación en nuestro país, sino a nivel mundial se considera la educación uno de los derechos fundamentales y universales de todo niño y de todo adolescente. Esto es algo indiscutible. Privar a un niño, a una niña, a un adolescente de la educación escolar implica limitarlo en el futuro a las oportunidades que, como todo ser social, necesitamos tener para nuestro desarrollo en este mundo, ¿no? Y de manera que
partiendo de ese punto, de la importancia que decíamos de la educación, me gustaría también a partir de ello hablar un poquito sobre el estudio que tú muy bien decías, como una de las maneras en la que cada niño, niña y adolescente pues recibe el aprendizaje. El aprendizaje no se limita a la escuela, sino que también se transporta al hogar, y más en estos momentos donde estamos viviendo una educación en mayoría de los casos a distancia o virtual. Tú sabes, Manuel, sí, que tú has tocado un tema ahí que yo lo he conversado varias veces con otras personas, que es muy importante, que lo que tú dices, la educación no se traduce solamente al tema colegio. He dicho a los padres que con los que he compartido el tema, eso es una responsabilidad inmensa de nosotros. Incluso hoy, correcto. yo hablaba con mi esposa esta mañana y llegamos a la conclusión de que en algunas cosas debemos mejorar como padres en la educación de nuestra hija. La grandecita que está en el colegio, el chiquito todavía no. Debemos mejorar, y en esta identificamos puntos en lo que decimos, wow, hemos fallado en esto. Si queremos conseguir esa milla extra o ese resultado final de lo que quizá yo hubiera conseguido en el colegio y que de manera virtual no necesariamente lo va a conseguir, ¿quiénes son los que tienen que esforzarse por eso? Claro, papá y mamá. Papá y Como mamá nosotros. como acompañantes indispensables, esenciales del proceso formativo de los niños. Mira, Así es. así como tú lo dices, y qué bueno, ojalá que todos los que nos escuchan también se autoevalúen en este momento y se pregunten iniciando el año, pues mira, ¿cómo lo estamos haciendo tú y yo, el esposo y la esposa? ¿Qué estamos haciendo para nosotros impulsar y desarrollar de una manera eficiente los talentos de nuestros hijos? Porque nuestros hijos todos, Dios los ha dotado de talentos dormidos, y que somos nosotros los padres quienes, como complemento del proceso educativo de la escuela, la educación es una trilogía, yo puedo decirlo como tal, en la que hay 3 actores fundamentales: el educador, el estudiante y los padres de familia. O en este caso también un tutor, porque hay unos abuelos que hacen un rol fundamental, unos tíos y a veces hasta un hermano mayor. Así Que es. hacen un apoyo que, te lo digo como maestro, en muchos casos he tenido hermanos mayores que han sido, pues mira, de verdad los agentes diferenciadores en su casa apoyando a sus hermanitos pequeños. Están ahí y le explican la fórmula matemática, y porque nosotros los padres no tenemos que ser eruditos y saberlo todo, y saberlo Claro de que todo. no, claro que no. Eso es algo muy importante, nosotros debemos saber como padres, debemos saber decir, no me lo sé. Exacto. Y cuando no me lo sé, pues vamos a buscar, vamos a indagar, vamos a aprender juntos, porque debe ser una dinámica interesante. Mi esposa y yo, como padres que somos también de 3 pequeños, estamos muy claros en que mi esposa es la experta en ciencias. Mi esposa de profesión es médico, y pues todavía hace 2 días estábamos hablando de los números binarios, de qué era eso, y yo, bueno, para nada me recuerdo, y trabajo en la escuela, pero tú me dirás, y en cosas sencillas, sí, en cosas sencillas nosotros los padres podremos tal vez no recordar, y pues también tú sabes por qué no necesariamente las tengamos que recordar, porque vamos a ir entrando un poquito también en el tema de nuestros hijos y el estudio. Es porque cada ser humano contiene o posee, tiene desde su creación por nuestro Dios Padre, distintos tipos de inteligencia. Porque la gente dice, ay, es que mi niño, él no es muy inteligente. Usted está equivocado. ¿Usted sabe por qué? Porque todos los seres humanos poseemos inteligencias múltiples. Y las inteligencias múltiples no se lo está inventando Manuel, un psicólogo estadounidense en el 1983. Este señor, apellido Howard, tenía investigando el proceso cognitivo de aprendizaje de los niños. Él además era maestro universitario, y pudo identificar que todo ser humano, los niños en este momento específicamente y jóvenes,
poseemos 12 tipos distintos de inteligencia. Entonces, a partir de esos 12, que vamos a mencionarlos rápidamente también, podríamos decir, pues entonces mi hijo lo que pasa es que es en este tipo de actividades que él no está, digamos, en su mayor potencial o desarrollo. Nosotros vemos cómo hay estudiantes que les cuestan las matemáticas, pero otros que son expertos y que te desarrollan unos ejercicios matemáticos complejos con facilidad. Entonces, esto es muy importante que como padres sepamos esa parte de que, bueno, nuestros hijos tendrán asignaturas en las que requerirán una mayor dedicación de estudio, un mayor enfoque, un mayor acompañamiento que en otras asignaturas, y eso es normal. No podemos creer que nuestros hijos, hay casos, hay niños que se les llama niños también superdotados, que son excelentes en todas las materias, pero no siempre es que el niño sea únicamente muy brillante en muchas asignaturas, sino que tiene un muy buen hábito de estudio. Entonces, hay un tema que es innato, donde ciertamente hay personas que nacen con un coeficiente intelectual bastante elevado. Esto se puede identificar mediante pruebas psicométricas, pero esto no quiere decir que el niño que es necesariamente muy inteligente en muchas áreas, con varias inteligencias múltiples desarrolladas, necesariamente es superior. A veces, ¿sabes qué pasa? Que tiene una buena disciplina de estudio. Entonces, hay un autor que a mí me fascina, japonés, él es de origen japonés colombiano, llamado Yokoi Kenji. Ese señor dice una frase maravillosa que dice: la disciplina vence la inteligencia. La disciplina vence la inteligencia. Es decir, hoy es tremendo. Que si usted es capaz de ser disciplinado, inclusive estamos hablando de nuestros hijos, niños, y nosotros sus padres acompañándolos, de ser disciplinados en los estudios de las asignaturas que, digamos, tiene mayor dificultad o no necesariamente, pues posiblemente podamos superar muchas de las expectativas que creemos o sea, superar nuestras expectativas, poder ver en nuestros hijos un desarrollo educativo sumamente interesante, sumamente importante. Entonces, ojo, primero quisiéramos, no sé si quisiéramos tocar esta parte un poquito, entender cuáles son esos tipos de inteligencia para luego pasar a hablar un poquito de hábitos de estudio y técnicas de estudio. Yo quisiera que habláramos de estos tres grandes aspectos que nos van a permitir desarrollar este año escolar y en todo lo adelante del proceso educativo de nuestros hijos, mejores resultados de aprendizaje. Muy bien, vamos allá. Me gustaría, Ramón, empezar entonces por hablar rápidamente de esos tipos de inteligencia que cada uno de nosotros posee. Algunas de estas más desarrolladas que las otras y que simplemente se trata de un proceso de, digamos, enfoque y de trabajo, de estudio para poderlas ir potenciando, ¿no? Una de ellas es muy conocida, que posiblemente mi amigo Ramón tenga esta inteligencia muy desarrollada, que es la inteligencia lingüístico-verbal. Bueno, las personas y los niños que tienen esta inteligencia desarrollada son las personas que tienen capacidad y mucha facilidad para comunicarse. Son personas que suelen ser muy buenas en los idiomas, en la escritura, en la oratoria, en la comunicación, ya cuando se hacen adultos y son profesionales. Son esos niños que tú ves que tienen mucha facilidad lingüística, que tienen una excelente capacidad verbal y al escribir también, y que en su proceso de aprendizaje suelen ser personas que son más auditivas y personas que aprenden mucho más al escribir. Por ejemplo, tenemos personas, por ejemplo, en mi caso, yo nunca cuando niño fui muy bueno para
aprender leyendo mucho. Yo era mucho más capaz de aprender a partir de la escucha, de escuchar a otros o de escribir. Si, por ejemplo, yo tenía un examen, yo lo que hacía era, en lugar de leer mucho, yo sí leía, pero tomaba apuntes. Empezaba a escribir y sentía que aprendía, que el conocimiento se me quedaba grabado en la medida en que yo lo escribía en papel. Entonces, las personas, niños, jóvenes que nos escuchan y padres, que han identificado, es porque tienen esta inteligencia más desarrollada en sus hijos, la lingüístico-verbal. Son niños jóvenes que tienen esta mayor capacidad de poder aprender mediante la escucha y que tienen, uno lo puede notar, mucha facilidad verbal en su lenguaje, en su escritura, en su pronunciación, y son niños que generalmente tienen buenas calificaciones o tienen mayor facilidad de aprender las materias como lengua española, idiomas en general, y que suelen ser muy buenos para hablar en público. Entonces, esta es una inteligencia, pero no todos los niños no todos los niños son iguales, no todos los seres humanos somos iguales. No, para nada. Otra de ellas, la inteligencia lógico-matemática. La lógico-matemática, pues bien, como su nombre lo indica, son personas que tienen mayor facilidad para resolver problemas matemáticos lógicos, de razonamiento lógico, de procedimientos que se dan en el cerebro más deductivos, más lógicos, de razonamiento. Estas personas son las que nosotros siempre decimos, ese muchachito es inteligentísimo. Y ciertamente lo es, pero no quiere decir que aquel que tiene capacidad verbal y lingüística no es muy inteligente también. Entonces, ojo, padres, cuando nuestros hijos están teniendo notas deficientes, dificultades para aprobar esta asignatura, matemáticas, las ciencias, no hay que necesariamente preocuparnos, sino saber en primer lugar que posiblemente su hijo no es esa su mayor capacidad, habilidad, de inteligencia, y que necesita mayor esfuerzo, mayor dedicación, mayor tiempo, y por qué no apoyarse de un compañerito, y nosotros los padres estar ahí acompañándolos. Claro. Otra de las inteligencias es la inteligencia espacial. Otra de las formas que nosotros los docentes debemos de tratar de identificar, porque no podemos enseñarle a todos los estudiantes de la misma forma. Tenemos que tratar, a pesar de trabajar con grupos, de ver de qué manera algunos van entendiendo y otros de qué otra manera, y tener distintas técnicas, pero eso es otro tema. La inteligencia espacial son esos niños que tienen una capacidad visual sumamente desarrollada, y por esto tienen la capacidad de desarrollar imágenes mentales con mucha facilidad. Estos son los niños que cuando ya son adolescentes son personas que tienen inclinación por ejemplo, por las artes plásticas, por la arquitectura, por el diseño, son diseñadores de interiores, arquitectos, profesionales de la publicidad, son publicistas cuando ya son graduados del colegio. La inteligencia espacial es ese niño o ese joven que puede ver el todo desde un detalle. Tiene una creatividad sumamente amplia y es como si viera el conocimiento desde una percepción espacial, desde una percepción aérea o desde una percepción digamos, un poquito más holística, vamos a llamarlo así, mucho más amplia. Entonces, esto es también muy bueno, esto es muy bueno. A veces nos preocupamos, vemos un niño demasiado creativo. Estos niños los vemos que son muy buenos haciendo bloques, haciendo castillos de bloques, con los rompecabezas. Cuando vemos a estos niños que son así, pues mira, su hijo tiene una inteligencia espacial muy buena. Te arman un rompecabezas con mucha facilidad, te construyen unas estructuras de bloques chulísimas y con mucha facilidad. Bueno, ese niño tiene esa habilidad. Y posiblemente sea bueno en las asignaturas como artística, en el colegio, entre otros. De manera que, ojo ahí. La inteligencia musical, su nombre muy claramente lo dice, son personas, niños, que tú le pasas una guitarra a ese muchachito y él empieza solo y se hace autodidacta y aprende a leer hasta música.
y escuchan una canción y la pueden tocar con una sola vez que la escuchan. Entonces eso también es otro tipo. Y vamos ahorita a hablar un poquito de cómo desarrollar hábitos buenos de estudios para desarrollar entonces las distintas inteligencias, sobre todo en aquellas en las que tengamos mayor dificultad, que se traduce en que en esas asignaturas nuestro hijo está teniendo mayores complicaciones y que vemos que no puede avanzar como quisiéramos. También está la inteligencia corporal, también llamada la inteligencia kinestésica. Estos son los estudiantes que nosotros en el aula como maestros vemos que siempre están moviéndose. Vemos a este muchacho sí se mueve, Dios mío. Ajá. Y no es que el muchacho no es muy inteligente, es que son muchachos que necesitan del movimiento de su cuerpo y con actividades, por ejemplo, cuando vamos a enseñar una clase en el aula, tenemos que tratar de hacer obra de teatro, tenemos que hacer actividades donde ellos se muevan en el aula y aprenden muchísimo más. Son personas que tienen mucha habilidad con su cuerpo, son los muchachos que son buenos en deporte. Tú ves que esos muchachos, para coger un libro y leer, son difíciles, pero son buenísimos en baloncesto y Sí. son buenísimos en deportes. Y entonces nosotros decimos, no, ese muchacho es bruto, porque él no coge libros. No, no es que es bruto. Tenemos que trabajar la otra inteligencia, la lógico-matemática, enfocarnos más en ella. Vamos a hablar ahorita de hábitos de estudio, de técnicas, pero no es que no es inteligente. Caramba, tiene un dominio de su cuerpo y una capacidad de coordinación motora sumamente buena. Son deportistas, son bailarines. Y tú a veces ves estos bailarines, estos gimnastas, y todos quisiéramos poder hacer eso. Y posiblemente sufrieron mucho bullying en el colegio. Porque ese muchacho lo único que quiere hacer es deporte. Ajá. ¿Y por qué no potenciamos el deporte en él? Sí, tiene que aprobar todas las asignaturas en el colegio. No estoy diciendo que no, tiene que esforzarse el estudiante y los padres a apoyar. Pero ¿por qué no podríamos pensar que realmente tu hija puede ser una gran bailarina o un gran deportista? Claro. No todos tenemos que ser ingenieros, no todos tenemos que ser doctores. Otra es la inteligencia intrapersonal. Son personas, son niños jóvenes que son muy buenos estudiando solos. La introspección. Son personas que se sienten mejor estudiando a solas, tienen facilidad para entenderse a sí mismos, tienen un gran autocontrol, son personas que tienen una alta capacidad reflexiva. Ellos mismos cogen un libro y leen y leen y leen y leen y analizan y buscan y vuelven, indagan y siguen buscando. Y solos es como aprenden más. No pueden estudiar casi en grupo. Ay, que mi hijo sea apático, trabaja en grupo. Tú no quieres, no. El muchachito se siente bien estudiando solo. Y eso no es malo. Muchísimo mejor. Muchísimo. No es malo. Es una manera de él ser. Es parte de su persona. Es un tipo de inteligencia. Claro, tenemos que trabajar la socialización con ese niño. Tenemos que tratar de que el niño aprenda a compartir porque somos seres sociales. Pero no tenemos que por esto castigar al niño, llamarlo, que el niño lo solemos de inmediato decir que es un tímido. No es un tímido, es que él prefiere estudiar así. Tenemos que reconocer identificar esto y pues, y de hecho, si el programa nos diera, en otro momento podríamos hablar luego de otros temas relacionados a los niños con inteligencias especiales, que nosotros conocemos como niños con síndrome de Down, niños Asperger, niños... tenemos que conocer autismo. Estos niños, a ver, es otro mundo y son niños con altos niveles de múltiples inteligencias. ¿Ok? Entonces, tampoco quiere decir que un niño que tenga una inteligencia intrapersonal, es decir, que le gusta estudiar solo, necesariamente tiene una condición especial. Esto es otro tema, pero luego lo podríamos abundar en otro tema, en otra ocasión. Para no extenderme mucho, otras de las inteligencias son la inteligencia interpersonal, son los niños y jóvenes que por el contrario tienen mayor facilidad para trabajar en grupos, son personas muy sociables, tienen mayor facilidad para captar la información de manera no verbal, con interlocución, es decir, compartiendo con otros. Al final, estos son personas jóvenes que terminan yéndose por áreas como negocios, por las ventas. A mí, cuando fui aprendiendo sobre este tema de inteligencias múltiples, yo me identifico mucho también con esta. O sea, yo podía ir
o sea, no te voy a decir que no cogía los libros y estudiaba para los exámenes, pero no voy a mentir acá diciendo que yo era un joven de sentarme un mes antes a prepararme para un examen, una semana antes. No, yo lamentablemente tomaba mis libros para el examen 2, 3 días antes, pero sí te puedo asegurar que yo tomaba muchas notas en el curso y que conversaba sobre los temas de clase con mis compañeros y así aprendía, escuchándolos. Claro, eso es una metodología y funciona. Y funciona. Yo lo escuchaba, aprendía, tomaba apuntes y luego volví a leer y decía, sí, mira, es verdad lo que ellos decían. Pero no era para mí fácil sentarme en una silla a leer y leer. Cuando lo intentaba, yo me paraba del asiento y con el libro en la mano empezaba a caminar por toda la casa. Caminando era que yo podía mantenerme leyendo porque no podía estar en un solo sitio por mucho tiempo. Entonces, no es que el niño no es inteligente, no es que no pueda aprender. Ojo, tenemos que entender estos temas. Pero, entre otras, ya tenemos la inteligencia naturalista, son niños con mucha inclinación por la ciencia, por la botánica, son niños que luego en su adultez, juventud, prefieren carreras como biología, veterinaria, se van por la botánica, tienen un cierto interés y una mayor sensibilidad por todo lo que es la naturaleza. La inteligencia creativa, son personas que son muy innovadores, generalmente son personas que terminan siendo emprendedores, que inician sus propios proyectos. La inteligencia emocional, caramba, este tema, la inteligencia emocional es otra, y es una de las que hoy en día más se demanda en el mercado laboral. Hablamos de inteligencia emocional todos los días, y la escuela y los padres debemos saber que esta es una de las inteligencias que todos debemos de tratar de desarrollar en nuestros hijos. Es decir, la capacidad del autocontrol, la capacidad de manejo del estrés, la capacidad de la automotivación. Todo esto es parte de lo que llamamos inteligencia emocional. Todo ser humano, todos nosotros debemos tratar de llevar lo que se llama una psicología positiva en nuestros hijos. Motivarlos, siempre motivarlos. Cuando sacó el 65, cuando por fin sacó el 70, aprobó con una baja nota, pero hizo su esfuerzo. Mira, felicidades, mi hijo. Bien, buen trabajo, excelente, te felicito, vamos a seguir para adelante. Motivación, eso es importante. Y ve, en ese momento, te lo digo, no porque me pasó en el colegio, pero por secuelas en el colegio, perdona que te interrumpa tan bruscamente, pero con esto mismo que estamos hablando, adelante. Con eso que tú mencionas, yo tuve secuelas de matemáticas en el colegio, y cuando llego a la universidad a tomar cálculo, lo tomo en verano, tú sabes que es más corto, entonces el profesor decía, sí, porque entonces para llegar a esta fórmula se utiliza aquella que utilizamos en el colegio, que la aprendimos en tal curso, y me quedaba... Sí. Entonces, como era verano, él no tenía el tiempo de ponerse a detallar cada fórmula de la que nosotros aprendimos en el colegio. Claro. En ese verano, quemé la primera materia de mi vida. Sí. Para mí, o sea, eso fue, pero entonces cuando sucede eso, no, pues espérate, quemaste, ok, eso está mal, no debía haber pasado, no debimos llegar a eso, pero vamos a buscar ayuda y vamos a volverlo a intentar con todo el pie. Para el próximo cuatrimestre ya no era verano, me tocó entonces el mismo profesor, que era muy piedra, si no me equivoco, era muy, muy duro, pero ya él se tomaba el tiempo de explicar, y no solo eso, ya yo tenía una profesora particular, y se hizo todo tipo de sacrificio en mi hogar para yo poder llegar a eso. Bueno, pues perfecto. Luego de eso, genial, pasé la materia con B. Entonces, me reclamaron, mira, te quemaste y no sé quién, hubo consecuencias, lo que tú quieras, pero no se quedó ahí. Tú hiciste tu esfuerzo, ven, vamos a buscar solución al tema. Pero yo tenía, se solucionó. Entonces, eso es parte de nuestro rol como padres. Exactamente, la motivación permanente de nuestros hijos para poder desarrollar en ellos también esa inteligencia emocional, que ellos sean capaces de tener autocontrol, cuando las cosas no andan bien, no frustrarse, pero sí volverle a intentar, tampoco caerse, porque también el manejar una buena inteligencia emocional le consiste en no deprimirse, tampoco frustrarse, y cuando llegan los exámenes que el estrés a veces traiciona, ¿no? También el manejo de la inteligencia emocional es vital, y eso lo desarrollamos como padres teniendo un vínculo afectivo muy cercano con nuestros hijos, tratando de ser apoyo, soporte, motivación, corrección cuando sea necesario, y pues de manera que ellos puedan ir desarrollando esa sana autoestima. Ya, me gustaría
entrar un poquito en la parte más práctica de este día, de este tema tan importante, en mi opinión, para todos los padres y estudiantes, jóvenes o niños que nos estén escuchando en este día. Hay que entender que, como decíamos al inicio, con una frase que a mí me impactó toda la vida, que la disciplina vence la inteligencia. Esta frase de Yokoi Kenji. Decíamos que ciertamente hay personas, ¿no? Hay niños y jóvenes, todos los seres humanos, no solo tenemos una de estas inteligencias, tenemos posiblemente más de una, muy posiblemente dos, y pues simplemente en las que no tengamos tanta habilidad y necesitamos, por lo menos en la vida escolar, tratar de desarrollar todas un poco para poder ir mejorando y aprobar las asignaturas. Pero también para aprender. Ahora en la vida, ya cuando vamos haciéndonos más adultos, terminando el bachillerato, nosotros mismos podemos ser capaces de decidir, decimos, mira, en verdad, ya las inteligencias que he desarrollado, que tengo de manera innata, que mis padres me han ayudado, que he tenido la motivación, que me ha llamado la atención, que el profesor me ha motivado de manera tal que hoy me siento interesado por ello. Mira, yo voy a ser ingeniero y yo tengo esa inteligencia, soy bueno en matemáticas. Bueno, vamos a lanzarme y lo voy a hacer. Ahora, mientras estamos en la escuela, hay que tratar de en todas las asignaturas aprender, que es lo más importante, todo lo que podamos. Es una oportunidad, como decíamos al inicio del programa, el que podamos tener acceso a este derecho fundamental, a la educación. Hay muchas personas, muchos niños en todo el mundo que hoy en día no tienen acceso a la educación y mucho menos en este escenario de la virtualidad. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Recordamos que antes de continuar con nuestro tema, recordamos que pueden escuchar este programa luego por nuestro canal de YouTube, Fundación Mami Nena. Asimismo pueden enterarse de los programas que vamos tocando aquí en la radio y de los temas que vamos compartiendo cada día por nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, Fundación Mami Nena. También pueden escuchar nuestro programa a través de Radio Callacoa los jueves en el este, a partir de las 7 de la noche. Y continuamos con el tema del telestudio en la familia, el telestudio en los hijos. ¿Cómo nos está impactando esto? Ya Manuel tocó los tipos de aprendizaje. Son 12, Manuel, ¿cierto? Sí. 12 tipos, y ahora vamos entonces con técnicas de hábitos de estudio. Así es, Ramón. Mira, los hábitos como tal son acciones que hacemos de manera repetida, de manera constante, que en el caso particular de hábitos de estudios, nos permiten entonces desarrollar una mayor capacidad de aprendizaje. Y resultando no solo en ese primer objetivo que es aprender, los niños y nuestros hijos, nuestros jóvenes y niños, sino también que pues nos permiten estos hábitos de estudio lograr mejores resultados académicos, calificaciones en la escuela. ¿Cuáles son algunos de estos hábitos de estudio? Pues son cosas que nosotros sabemos, posiblemente todos los que estemos escuchando, pero que a veces olvidamos o que simplemente nos hace falta que un día como hoy nos lo recuerden. Mira, algo que nosotros como padres debemos empezar a decidir desde este día es que debemos de crear un plan de estudio para nuestros hijos. Crear un plan de estudio. ¿Y qué es crear un plan de estudio? Bueno, nosotros vamos a identificar cuáles son esas asignaturas en que nuestros hijos están teniendo dificultades, mayores dificultades. Y vamos a definir primero horarios. Vamos a definir un horario en el cual nosotros vamos a solicitar, a pedir, a exigir, si se puede decir, a nuestros hijos para dedicarse a el proceso de estudio en casa, porque decíamos al inicio que la educación es un proceso 50-50. Una parte se desarrolla en la escuela y otra en la casa. Entonces, este horario que vamos a dedicar, sobre todo a las asignaturas con mayor dificultad, es la que le vamos a dedicar más tiempo, pero lo ideal es definir un horario fijo, un horario específico, que todos los días llegamos, comemos, vamos a
a bañarnos y luego vamos a estudiar. El horario es de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde no se puede ver muñequito. De 4 a 6 de la tarde vamos a hacer tareas y vamos a específicamente trabajar primero con estas asignaturas en las que tenemos mayor dificultad. Esto es parte importante del plan de estudio. Identificar estas materias primero, trabajarlas primero y también el horario específico en el que lo vamos a hacer. Otro hábito importante es definir un lugar, un espacio también fijo y con condiciones buenas para el aprendizaje. ¿Qué son condiciones buenas para el aprendizaje? Primero, que ese espacio sea fijo, que no sea un día aquí, un día allí, hoy día estudio en la azotea, otro día donde abuela. Una mesa, por ejemplo, una mesa preferiblemente sentado. Mi lugar de estudio es mi cama. Bueno, yo a la media hora me duermo. Pero Tú duras mucho. Imagínate entonces en esas asignaturas por las cuales yo tengo menor interés, menos capacidades desarrolladas, y entonces, pues, si de hecho a esas es que le voy a tratar de dedicar un poco más de tiempo cada día, imagínate. Entonces, sí, el plan de estudio entonces consiste en un horario fijo, empezar por las asignaturas con mayor dificultad, tener un lugar fijo donde estudiar, y ese lugar con condiciones apropiadas para el aprendizaje. ¿Cuáles? Decíamos que fuera sentado en una mesa, preferiblemente, de una postura que no te haga dormirte. Segundo, que no tenga, o sea, que tenga un espacio de silencio, un lugar que no esté rodeado de ruido. O sea, es difícil en estos tiempos, donde quiera, ¿verdad? Pasan voceando, vendiendo cosas, pero bueno, o si no es un radio, si no el vecino que subió la música, bueno, pero es tratar de buscar ese espacio donde hay el menor ruido posible, que no esté la novela puesta por un lado, la música por otro lado. Y vamos a agregar un ingrediente, el celular, que el celular sí puede ser una herramienta muy útil para investigar y para aprender, por supuesto, pero en el momento de estudiar, a menos que usted lo vaya a utilizar específicamente para buscar información, yo trataría de evitarlo mucho, porque suele ser muy distractor. O sea, no te estoy diciendo que el celular es malo para estudiar. No, contra la tecnología. Al contrario, estoy muy a favor de ella, simplemente que debemos ser, cuidadosos, porque un mensaje de WhatsApp a cada segundo, me refiero en este caso a los jóvenes, estudiantes de bachillerato, caramba, te va a estar distrayendo a cada rato, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dejar de ladito, a menos que la vayamos. Entonces, también que sea un espacio de buena iluminación. Todavía estamos hablando del espacio. De buena iluminación. Que tú vayas a estudiar de noche, aunque lo conveniente es que fuera en el horario del día, pero, o sea, tarde, pero todavía, pues sí, porque algunos aprendemos mejor temprano en la mañana, otros aprenden mejor en las tardes, otros aprenden, pero que haya buena iluminación, que no haya calor, frío. O sea, estamos hablando de cosas que el clima parecen muy sea básicas. intermedio. Sí, porque hermano, mire, por más bueno que esté el estudio, cuando usted le da un calor, No, tú dejas de prestar atención automáticamente, ya no te concentras igual. sí, tiene que haber buena ventilación, decíamos hace un segundito. Sí. Y pues, entre otras cosas también, algo importante dentro de los hábitos de estudio, que parece no necesario, pero sí lo es tomar momentos de receso. Cuando ahorita me refería a dedicar 2 horas al día para temas, tarea, estudio, no te estoy diciendo que te sientes necesariamente las 2 horas de manera pisada sin pararte de ahí. No necesariamente me estoy refiriendo a eso. Cuando me refiero al tema de dedicar 2 horas, es que también recomiendan, esto también a partir de la edad, pero que cada media hora, 40 minutos, haya un receso por lo menos de unos 5 minutos. Que el niño se pare, o el joven se pare, vaya, tome un vaso de agua, se mueva un poquito. Y que se estire. Que se estire. No es saludable, ni tampoco efectivo para aprender,
el estar 2 horas pisado. Usted, en 2 horas usted se para 40 minutos usted se para 5 minutos y vuelve. Es decir, tomar breves descansos. Esto ayuda de verdad que sí. Y hablando del descanso, claro que también es un hábito importante, el dormir. Una persona que no duerme bien, niño que no duerme bien, que hasta tratar de la noche chateando, escúchame con el chateo, pero te lo digo porque tengo estudiantes bachilleres que me llegan al colegio, a veces durmiendo, a las 2 chateando con los amigos, y yo, pero muchacho, y despertándose a las 6 para ir a la escuela a las 7. Entonces, dormir, descansar es sumamente importante, el cerebro lo necesita para poder aprender. La buena alimentación, estamos hablando de cosas que parecen básicas, pero todo esto también. Me gustaría también dentro de los hábitos, bueno, ya hemos hablado de la hora, hemos hablado del espacio, hemos hablado de evitar distracciones, hemos hablado de empezar por las asignaturas que pueden causar mayor dificultad. Y me gustaría entonces hablar un poquito también de algunas técnicas, ya para entrar todavía más en lo práctico, para que podamos tal vez aprender con mayor facilidad. Mira, Ramón, las técnicas de estudio son muchas, pero algunas que podríamos mencionar acá. Sí. Por ejemplo, si cuando un joven que nos escuche, un padre que nos esté escuchando, su hijo tiene que estudiar mucho material, se trata de textos largos, el chico tiene que estudiar para un examen importante de historia, la materia es historia, y muchas fechas, y muchos personajes, y mucha teoría. Bueno, en cuanto a la lectura, existen muchos métodos o técnicas que pueden ayudar a comprender mejor cuando leemos. Entre ellas, muy conocida, es el subrayar lo más importante. Tenemos que cuando leemos poder ser capaces de identificar lo más importante, pero ¿cómo saber qué es lo más importante, no? Sí. Vamos a primero mencionar que para uno poder identificar qué es lo más importante. A ver, cuando tenemos que leer mucho material, cuando un niño tiene que leer mucho material, o un joven, existe algo que en inglés se le llama o escaneo. Uno tiene que hacer una lectura rápida, en otras palabras. Una lectura rápida no me refiero a velocidad, sino es como leer todo el material pasando la vista mientras lo lees. No es pasarla sin estar leyendo, sino leer el material de una manera rápida, es decir, fijándose solamente, por ejemplo, en títulos. Tú vas leyendo, ves un título, vas leyendo, ves una palabra en negrita, vas leyendo y ves un gráfico, vas leyendo y ves una fecha, vas leyendo y ves un lugar, lugares, fechas, personas, títulos, negritas. Estos son datos que son importantes. Y en una lectura rápida previa, es decir, para uno familiarizarse con el contenido de lo que va a leer a profundidad, cuando vamos a hacer esa lectura rápida, lo que podemos hacer es, mientras hacemos esa lectura rápida, inmediatamente empezar a subrayar esos puntos que acabo de mencionar como aspectos importantes. Mediante una lectura rápida previa, no me refiero a tanta la velocidad, sino al pasar la vista para familiarizarse con lo que es todo el material, uno va subrayando esas partes importantes que hemos dicho. Y para mayor, estas son técnicas que de verdad funcionan. Yo las he utilizado con estudiantes, me funciona y me han funcionado para mí también. Una vez también estamos subrayando, esto parece también un poco difícil, pero una vez lo hacemos, se vuelve muy fácil. Cuando subrayamos, también es muy útil utilizar diversidad de colores. Colores. Pues ese no lo he aplicado. Yo se ha aplicado la que tú acabas de mencionar, pero la no. Sí, la de los colores tiene un factor muy interesante, es que el color pues te permite asociar con mayor facilidad. Si por ejemplo tú te haces el objetivo de que tú vas a subrayar de color verde todo lo que son personajes, tú vas a subrayar de azul todo lo que son fechas, vas a subrayar de rojo todo lo que son lugares mientras estás leyendo, con la lectura rápida previa. Los colores
en el proceso cognitivo, en el proceso de aprendizaje, permiten con muchísimo más facilidad el aprender. O sea, es indiscutible que los colores suman y te permiten en una lectura general, en una lectura rápida, luego retener más fácil. Si en esa lectura rápida tú hiciste ese subrayado con colores, cuando ya tú quieras hacer una lectura comprensiva para ahondar en lo que tú habías leído, porque tú vas a tener que exponer, el estudiante tiene una exposición, me estoy refiriendo tal vez a bachillerato, a niños ya de primaria, del segundo nivel de primaria, pues sí, ya es otro tema la lectura comprensiva, que requiere mayor atención, más detenimiento, porque tú vas a tener que dar inclusive tu opinión, ¿no? Un análisis crítico. Entonces, el subrayar es una técnica muy útil para la lectura y tiempo, después de una lectura rápida, ir subrayando. Otra técnica es hacer un resumen. Cuando leemos, puede ser una manera muy útil, es la que a mí me funcionaba mejor cuando era un joven, estudiaba. Yo leía, iba subrayando, realmente no lo hacía con colores, no conocí en ese momento lo valioso de los colores, pero sí inmediatamente leía, yo iba anotando. Tal cosa, lo escribía lo que había subrayado y lo que entendía era importante, y ahí iba haciendo mi propio resumen. Resume, uno va a extraer lo más importante también. Entonces, Claro. De manera que el resumen es también una técnica muy útil. Otra es lo que se llama el mapa mental. ¿Qué es el mapa mental? Hay personas, como decíamos ahorita, que tienen más inteligencia espacial. Un mapa mental consiste en tú, por ejemplo, el tema que el niño está estudiando, el joven, luego de leído, en vez de hacer un resumen escrito, él empieza a crear como una especie de un gráfico, como una especie de gráfico. Por ejemplo, si el tema que está leyendo el niño fuese las inteligencias múltiples, el niño puede escribir en el centro de una hoja de papel inteligencias múltiples. Y luego va a sacar una especie de líneas o ramas que se van a desprender de ese tema, inteligencias múltiples. Entonces puede decir, oh, una de ellas era la inteligencia lógico-matemática. Otra de estas era la inteligencia lingüística. Otra era la inteligencia, y va desprendiendo con una especie de gráfico de líneas, como si fuera una rama de un árbol que se va expandiendo. Hay personas que luego de tener un gráfico, mientras en vez de haber escrito un resumen, va haciendo una especie de gráfico llamado mapa mental, pues le sirve muchísimo más para luego estudiar. No sé si estamos bien hasta ahí. Pero, Ramón, podríamos abundar muchísimo más. No sé si quisiéramos mantenernos en las técnicas, pero de manera que quisiera, digamos, que ir concluyendo por lo menos con esta parte de las técnicas, que todos tenemos, uno debe probar con cuáles se siente mejor. A veces es con fichas, haciendo fichas y luego estudiando fichas. A veces es con casos prácticos, a veces es eso de buscar un compañerito y pues hacerse preguntas con el compañerito. Mira, pregúntame tú de esto, porque yo aprendo más cuando te escucho, eso puede pasar muchas veces. Y un hábito que ahorita no había mencionado importante, es que cuando vamos a estudiar, una cosa es estudiar y otra cosa se llama la famosa botella, de la que hemos hablado. ¿Cuál es la botella? La botella es cuando tú, el día antes del examen, te quieres coger un material de 20 páginas y entonces vienes también a la misma, o a veces hasta el mismo día del examen, y ahí corriendo quieres estudiarlo todo. Te lo aprendes, no te lo aprendes, realmente lo memorizas y luego lo memorizaste y luego del examen ni te acuerdas de nada. Entonces, para que haya un auténtico aprendizaje, distintos autores recomiendan que, bueno, por lo menos un proceso sumamente profundo de estudio conllevaría el estudiar un mes antes para un examen, por ejemplo.
Es decir, si vienen los exámenes en el mes de marzo, desde febrero yo empiezo a repasar para esos exámenes. Cuando ya falta una semana, yo vuelvo y repaso para ese examen. Y cuando estamos a 24 horas de ese examen, vuelvo y repaso. Cuando tú haces eso, dígase, un mes antes, una semana antes y 24 horas antes, ya no estaríamos hablando necesariamente de una botella. Estaremos hablando, por el contrario, de aprendizaje. El niño, el joven, va a dominar con mucha facilidad, posiblemente el material, habiendo definido la mejor manera. El proceso de aprendizaje de todo niño necesita del acompañamiento de los padres. Nosotros queremos tener niños jóvenes, felices, que puedan desarrollar sus talentos, sus capacidades. Necesitamos padres, uno de los dos por lo menos, tener mayor dedicación al acompañamiento del aprendizaje de nuestros hijos. Usted hoy le va a testigo de eso. Pero en el futuro, cuando usted se pare y vea, se siente orgulloso de ese hijo suyo, que va saliendo adelante, que va logrando sus metas, que se va desarrollando y llega a ser un joven feliz sobre todo, y luego capaz de alcanzar sus sueños, pues usted se va a sentir muy satisfecho. De manera que padres, ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea. Para nuestros hijos, y tratar de que estos temas que hemos conversado puedan ser también herramientas para ese proceso de acompañamiento. Bueno, Manuel, ya llegó nuestra hora de despedirnos. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tus consejos, tus técnicas, tu sabiduría compartida para con nosotros, de tu experiencia y tus estudios. Vamos a despedirnos como siempre de nuestros oyentes, poniéndonos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Te cedo la palabra para una oración final. Con mucho gusto, claro que sí. Padre bueno, te damos gracias por este día que nos permites una vez más tratar de colaborar con todos los otros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas dirigiendo el sistema educativo de nuestro país. Que tú pongas, Señor, sabiduría en los que dirigen el sistema educativo nuestro, en los docentes, y que este año escolar, Señor, que ha venido siendo un año sumamente retador, nosotros como familias, como padres, y los estudiantes también, sepamos agarrarnos de tu mano, Señor, y hacer nuestra parte. También asumir nuestra responsabilidad para que podamos tener no solo un año exitoso en términos de calificaciones, sino un auténtico aprendizaje para el mejor desarrollo humano de nuestros hijos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias nuevamente, Manuel. Muchísimas gracias a todas. Gracias a ti. Pendiente a nosotros. Y de verdad esperamos que este tema compartido con ustedes sea de mucho provecho para todos. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.